esta ocasión, la Radio Televisión Dominicana, este Canal 4 RD, en combinación con la Comisión Nacional para la UNESCO, o Dominicana para la UNESCO, que dirige o está al frente de esta, el doctor Luis Brea Franco, pues haciéndose representar en la persona de doña Jenny Acosta, quien es la encargada de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, pues nos presenta de nuevo una interesante conversación o panel con el doctor Miguel Suazo, médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster y postítulo en bioética por la Universidad de Chile y es coordinador del capítulo UNESCO de Centroamérica y el Caribe. Es presidente de la Comisión Nacional de Bioética y del Consejo Consultivo de Bioética UNESCO de la República Dominicana y actual coordinador de Bioética y Ética Institucional del Hospital General Plaza de la Salud. Y del psicólogo Julio Arturo Canario Guzmán, también máster en bioética del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y pues tiene una maestría en Ciencias de la Salud Pública de la Escuela Miller de Medicina de la Universidad de Miami, como sabemos de Florida, de los Estados Unidos, y actualmente funge como presidente de la Comisión Nacional de Bioética y por igual es investigador asociado al Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-Infantil, CENESMI. Esto a propósito, doña Jenny, de un conversatorio anterior un tanto trunco, por aquello de que no pudimos, el tiempo no nos dio para detenernos en aspectos que, bueno, están aquí. Que ya no solo el tema de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, así como los programas y temas del programa de educación en ética. Quedamos también en presentar un tanto los organismos regionales, capítulos de la red UNESCO, tanto el capítulo Centroamérica y el Caribe, alcance, misión, funciones. Y el rol también que ustedes le asignan a la red bioética, revista Bioética. Y el enlace que ustedes tienen a través de, con la Oficina Panamericana de la Salud, así como ya en República Dominicana la red de comités de ética de investigación, alcance, misión y funciones de esta. En fin, pienso que darle continuidad al anterior panel y quizás abordar algunos otros temas que resulten del interés tanto de doña Jenny como de ustedes mismos. Por favor. Bueno, en primer lugar queremos, don Guillermo, agradecer nuevamente este espacio que le brinda el canal a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, tomando en cuenta que es para nosotros de mucha importancia y para la UNESCO en sentido general, difundir todos los aspectos relativos a la bioética, que no es un tema muy tratado en nuestro país. Contamos hoy con dos panelistas que han sido pilares, han sido actores fundamentales en todo lo que ha sido el desarrollo del tema de bioética en República Dominicana. Son sumamente capacitados para hablarnos de todos estos temas que usted ha mencionado anteriormente, el genoma humano, la Declaración Universal de la Bioética y los Derechos Humanos, entre otros temas generales que vamos a tratar y que ellos compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros y la teleaudiencia. Como le decía, es para la UNESCO muy importante tratar el tema y ha sido también una insistencia tratar de que todos los países puedan tener lo que es la Comisión Nacional de Bioética. Estamos en el proceso de lograr eso, por eso estamos haciendo este tipo de eventos, de actividades, para tratar de concientizar y sensibilizar un poco a los actores que deben estar involucrados,
Hablamos de academias, científicos, investigadores, etcétera. A veces está muy ligado a la bioética solamente a lo que es el tema de bioética en salud, sin embargo es mucho más abarcador que eso. Tenemos que pensar en el medio ambiente, en todos los seres vivos a nivel general, porque de eso se trata la bioética, de la pauta que deben normar entre la relación e interacción entre los seres humanos con los demás seres vivos. Lo cual, por supuesto, nuestros panelistas abundarán más adelante, pero básicamente queremos agradecer esta oportunidad para que la teleaudiencia de alguna forma tenga mayor conocimiento, mayor información acerca de lo que es la bioética y cómo ha ido evolucionando este tema en el país y qué aporte puede hacer cada uno acerca de que podamos hacer realidad lo que sería el Comité Nacional de Bioética y cómo eso nos afecta de alguna forma o cómo podemos colaborar. Así que muchísimas gracias nuevamente al canal por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Doctor Suazo, hay algo que se nos quedó quizás un tantito pendiente. Manteniéndonos un tanto al inicio en la relación, además por la condición de ustedes en particular, de doctores, psicólogos y demás. Y en la perspectiva de la propia Oficina Panamericana de la Salud y la propia OMS. ¿En qué medida es ético que el plantel, digamos, científico, médico, de un país cualquiera, ni siquiera voy a hacer referencia al nuestro, tenga un tipo de relación que si no es incestuosa, probablemente no necesariamente ética, con laboratorios, con la gran industria farmacéutica, muchas veces obligada a la experimentación, a la investigación, a partir de casos en evolución, y a veces de alguna manera hasta sin el conocimiento de los pacientes, y en el que se establece en esencia una relación que remunera al profesional de la rama que fuese, hasta un poco medio a lo corrupto. Al tipo cuello blanco, tú no me estás dando un cheque por mi servicio, pero tú me estás pagando al fin del mundo un viaje conmigo y mi familia. y vaya tú a saber, vámonos para La Vega. Cuestiones que uno sabe que de alguna manera se practican. Esto porque al fin y al cabo el medio ambiente y todo tiene como elemento ético principal la condición humana, la calidad de la existencia del hombre y mujeres, en el lenguaje de género. Pero estamos hablando de eso, de en qué medida el propio médico está obligado al juramento hipocrático y en qué medida también su ética puede ser menos flexible, o debería ser menos flexible, porque está jugando con la suerte de eso que ahora nos llaman pacientes, ni ciudadanos con derechos a la salud constitucionalmente establecidos, sino que clientes. Tú has planteado un tema que es una bomba dentro de la bioética, porque es una parte nodal del debate. Las investigaciones científicas en los aspectos clínicos generalmente vienen de países desarrollados, de laboratorios que están muy bien intencionados en la búsqueda de nuevos medicamentos, pero que evidentemente tienen una razón comercial. Cuando se hacen las investigaciones multicéntricas de ensayos clínicos, llegan generalmente en una tercera fase, que es ya haciendo aplicación en determinados tipos de pacientes, y ya ha pasado por comités de bioética en esos países desarrollados, y debe pasar en los países, para no decir que debe pasar por los comités de bioética de la investigación del centro de salud,
por el Consejo Nacional de Bioética de Salud, que es el CONABIOS, que es el Estado, es el gobierno el que se preocupa por esto, para garantizar de que la defensa de los derechos de los pacientes, o como se llamen, están consagrados, están respetados. Pero ¿qué pasa? Que todo ese mundo del comercio que hay dentro de la farmacia lleva a una pugna de mercado. Y en esa pugna de mercado obviamente entran los elementos que tú dices. Yo no olvido nunca desde siendo estudiante de medicina en el internado, estando en San Cristóbal, cómo un laboratorio llegaba y llevaba cena cada vez que tú estabas en servicio, cuando tú, la cena que tenía era algo despreciable y aquel señor venía con cena de restaurante. Hacían fiestas de Navidad, éramos muchachos, pero que en poco tiempo éramos médicos, pero que al otro día dábamos consultas y evidentemente al otro día las consultas que más salían, aunque nunca nos lo pidieron, era del que te... El visitador. El visitador que te pagó por la noche. Entonces eso va a escala a lo que tú planteas. Los grandes laboratorios quieren que los grandes investigadores o que determinados clínicos vayan a estos eventos, el clínico también quiere ir, y aunque no hay una relación tan descarnada que dice esto es a cambio de esto, pero sin embargo, en una reunión que tuvimos el otro día, nos planteaba un médico, clínico, pediatra, decía, hay un laboratorio dominicano que le está pidiendo a los médicos que le envíen copia de la última vez que indicó su medicamento. Entonces, todos estos elementos, que es la parte del comercio, está involucrado sin lugar a dudas. Por eso la bioética de la investigación juega un papel fundamental. Claro, cuando yo soy miembro del Comité de Bioética de la Investigación, yo no debo ser investigador por el conflicto de intereses. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los que van a los comités de bioética, per se, son investigadores que no quieren alejarse tampoco del medio. Entonces tenemos ahí los conflictos de intereses y tenemos el gran problema, porque no es un dilema, como dije el otro día, el gran problema que tenemos con respecto a la farmacia. Son muchos elementos. Ese que tú has planteado es uno, pero tenemos otro que es medicamentos falsos, medicamentos vencidos. Todo eso abre otra gran industria y en eso se mete la bioética, que por eso decíamos el otro día y tenemos que reafirmarlo, la bioética nada contracorriente. Ahora mismo, Canario y yo, antes de entrar, teníamos una conversación sobre experiencias y últimas, y cada vez hay menos gente que quiere irse, por ejemplo, a bioética asistencial, porque esa es la parte humana, ética, dimensional del ser, mientras que en el otro, de alguna manera, el que es investigador tiene que participar del pago, lo cual es correcto, pero lo metemos dentro del lío del mercado, que sería como uno de los elementos más claros. Canario es más dedicado al tema de la investigación, podrá avanzar, aclarar un poquito más que esto. Igual Canario, porque creo que podemos con esta otra coletilla también dejar ya este tema y pasar después de tu exposición a otro. La ética de las vacunas. Sí. Es decir, ¿cómo? Y lo digo porque grandes científicos, incluso latinoamericanos, investigadores que han hecho aportes importantes en esta materia, que ustedes, claro, los conocen, han donado su conocimiento. O sea, no han hecho uso de su derecho a la propiedad intelectual y demás, y se lo han donado a la humanidad. Y yo creo que eso es un paradigma también de naturaleza ética. ¿Cómo es que yo voy a dejar que se me mueran centenares de miles de niños o de seres humanos cuando yo tengo la vacuna o el antídoto para resolver ese problema hasta que haya alguien que se conduela o haga lo que, o me dé los cuartos que yo quiero para tener acceso a eso, como si ellos fueran los únicos tornillos del engranaje, y por lo tanto eso fuera tan particular que ellos lo hicieron solo en Marte, sin la humanidad misma junto con ellos. Bueno, gracias, don Guillermo. Y yo creo que has tocado un punto igualmente muy relevante en la bioética de hoy en día. La bioética, como la vemos hoy y como está planteada a nivel global, es una bioética comprometida. No puede ser una bioética meramente académica. Todos los que estamos acá, de alguna forma, pertenecemos al ámbito académico. Sin embargo, la ética te convoca, te llama, ¿no?, a decir, en cierta forma, a militar en estos temas, porque son temas de justicia.
El tema que ha planteado es un tema de justicia. Y la bioética tiene como principio formar, ¿no?, la justicia y la equidad. Uno de los grandes avances que tuvimos en el siglo pasado en salud pública fue debido a las vacunas. Gracias a la emergencia de vacunas ha habido mejor calidad de vida, principalmente en los niños, en las mujeres, en la humanidad. Sin embargo, el gran reto que tenemos hoy en día es que nuestro sistema de salud entra en una grande crisis porque el tema de vacuna está visto también como un mercado. Y ver la vacuna como un mercado significa ver la salud como parte del mercado. Y esa es una triste realidad que estamos confrontando, porque obviamente quienes investigan tienen un lícito interés en sacar beneficio de lo que están poniendo recursos y dineros, ¿no? Ese interés es lícito. Está también en los documentos internacionales esto que significa una patente, ¿no? Una patente, sacar derechos de autoría, temas de patrimonio intelectual, propiedad intelectual. Sin embargo, realmente ¿a quién conoce? ¿De quién es ese conocimiento? Cuando obtenemos, ¿no?, el espécimen humano, que puede ser sangre, que puede ser saliva, que puede ser en cualquier forma, ¿no?, es material muchas veces genético que se está utilizando para investigaciones. Entonces el conocimiento en sí... ¿Quién le pagó a Louis Pasteur, por ejemplo? ¿Quién le pagó a esa gente? La realidad es que vivimos en un mundo netamente plantado en ciertas injusticias estructurales. Y la bioética sí. La bioética está comprometida, ¿no? Y así como el programa de UNESCO, como comentamos en el programa anterior, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese es el punto central. Es un punto central. Porque no podemos aceptar como países seguir siendo simplemente conejillos de indias, ¿no?, donde cualquiera viene, experimenta, se toma esas muestras, esos especímenes biológicos, va a su centro, lo desarrolla y luego, digamos, lo pone en algún formato lindo de exportación y somos nosotros los que estamos consumiendo esto. O sea, la bioética hoy en día plantea de que los estados deben estar empoderados. Los estados quiere decir las estructuras de gobierno, como el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Bioética en Salud, esta Comisión Nacional de Bioética, UNESCO, todos para intentar de que estas cosas ocurran menos. No hablaremos de eliminarlos de un todo, pero sí podemos trabajar para que exista menos lo que se llama explotación. O sea, que nuestros países no seamos explotados. Y eso, la forma de hacerlo es a través también de este tipo de programas que llegan a la gente, que llegan a aquellos que están donando incluso su sangre, ¿no?, en un ensayo clínico y quizás no saben para qué es. Y el problema nodal es que hay un tema de concientización donde no solamente es en el ámbito de instituciones de gobierno, sino las academias necesitan educar de una forma distinta a los médicos, a todos los profesionales de la salud, para que puedan transmitir lo que son los derechos de las personas. Y entre estos los colegios profesionales, que también son órganos estatales, aunque se pretenda que no. Y ahí yo quisiera, doña Jenny, que usted nos dijera cuál es el modelo de articulación con estas distintas instancias, más allá de la que se da a partir de la propia estructura de redes, tanto regionales como locales o de los centros de salud. Hay un tema que viene al caso y también porque es bueno agarrar los casos y ver realmente qué tan eficaces son los esfuerzos. Quiero agarrar el penoso caso de una persona que voluntariamente fue a un centro, qué sé yo, de cirugía estética, le llaman, cirugía plástica. Es un procedimiento que evidentemente está avalado también por la ciencia o avalado por las autoridades de una u otra instancia. Y esto trasciende más allá del riesgo mismo de cualquier procedimiento médico, donde el riesgo está dado y para eso
ya existen controles antiguos de cómo hacer buena práctica médica, que es una cuestión de tipo ético, pero la persona muere. Y fue un escándalo. Se tiene que ir sobre el establecimiento, ya no solo el médico en particular y qué cosa. Y creo que está cerrado este centro. Pero no es el único caso, aquí hay otro caso, Contreras, creo, señor, no quiero ni referirme a él porque creo que es un gran cirujano. Porque cuando usted va a ver los problemas que él ha tenido, son 17 en 30,000. Que eso como que me da que entra dentro de los rasgos. Estoy poniendo un número estadístico falso, hipotético. Pero es verdad que hay una proporción que te indica que, bueno, este tipo es un tipo exitoso. Y además no tantos médicos tienen tantos clientes. A eso quiero ver que también agarremos ese tipo de casos, que le enseñan mucho a la gente a no correr riesgo, hasta dónde los profesionales son éticos y hasta dónde los empresarios también están obligados en tantos centros de salud al ejercicio de una ética, de una bioética. Claro, y por eso la importancia justamente de poder crear esta Comisión Nacional de Bioética o Comité Nacional de Bioética que articule todos los sectores, porque ahora tenemos el Comité de Bioética, ¿verdad?, que preside el doctor Canario, está Bioética en Salud, pero necesitamos un organismo que articule todo eso y más organismos. Por ejemplo, uno de los organismos que entraría es la Escuela de la Judicatura, porque también tenemos que ver algo, necesitamos una legislación, o sea, tenemos que legislar para todo esto. De hecho, tuvimos la visita de la doctora Susana Vidal, quien es la especialista encargada del programa de bioética para América Latina y el Caribe, que tiene su sede en Montevideo, Uruguay, y ella hizo un acercamiento a los legisladores, porque si no tenemos leyes, ¿cómo podemos resolver ese tipo de casos? ¿Cómo los resuelve la justicia? ¿Cómo se resuelve en la justicia? Así que hay que integrar todos los actores, pero no solo eso, tenemos que integrar a la academia también. Entonces, un elemento fundamental también son los mismos periodistas. De hecho, cuando en una de las visitas de la doctora Vidal, se puso a circular un manual para los periodistas para tratar el tema de la bioética. Así que tenemos que ver todos los actores que deben involucrarse en esto, academia, la justicia, los legisladores, y a partir de ahí, y crear esta instancia que sería un comité nacional, que se pueda entonces valorar todas esas acciones que deben realizarse en pos de tener los mejores resultados. Doctor Suazo, agréguele a lo que usted quiera agregar el tema bioético, que no religioso, el tema bioético asociado a las 3 causales, que es también una discusión de actualidad en la sociedad dominicana, y hasta donde también es ético que alguien se base, más que en los argumentos, en las amenazas de que, bueno, voy a mandar a votar en contra suya, y entonces ahí tenemos una representación condicionada por un factor que no está dado en la democracia. Es decir, sobre el criterio del representante democráticamente electo, hay quien se cierne y dice, si usted quiere seguir siendo representante de la sociedad o entrar en este templo, usted tiene que establecer la ética de Moisés. Es un tema complicado y que va más lejos de ahí para comenzar, porque yo creo que habría que comenzar por el tema del debate del inicio de la vida. Las 3 causales vienen a ser un apartado, un complemento a algo que faltó, y lo que faltó fue discutir el tema del inicio de la vida, porque al no discutir esto, lo que estamos discutiendo es el aborto, y yo entiendo personalmente que ese no es el tema del debate. Por eso, no solamente la bioética se mete, como vimos ahorita, en el tema de mercado y la economía, sino que se mete en el mundo de la política.
Y en ese mundo de la política está el mundo de los intereses, está en el mundo del poder. Y básicamente lo que se establece es que quien tenga más poder establece las reglas de juego, inclusive las bioéticas, las éticas que imponen. ¿Qué es lo que plantea las tres causales? Excepciones al aborto en situaciones determinadas. Incesto, violación, incompatibilidad con la vida, malformaciones incompatibles. Son elementos que pueden ir, pero que a mí realmente lo tengo inclusive escrito, no me quitan el sueño. Para mí el problema no está en las tres causales, es poder discutir lo otro. ¿Por qué? Porque si es una violación, una causal, y se aprobó, y se hace la interrupción del embarazo al 5º mes, como están diciendo ahora en Nueva York, que se puede hasta el 9º mes. Antes de parir, la mujer puede ir y tiene derecho. Eso está ya en Nueva York. Tenemos un problema de carácter político, de quién está mandando, de quién está imponiendo en términos de poderes las que son la toma de decisiones. Si esa muchacha interrumpe el embarazo en el 5º mes, yo no tengo duda de que hay un asesinato. Entonces, para mí el problema no es el causal, sino cuándo comienza la vida. Vamos a ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que eso es más filosófico que médico. Cuando uno cambia de país, ve que en un lugar se permite el aborto en cualquier momento, otro hasta las 12 semanas, otro hasta las 14, y tú dices, y es que cambia con la geografía el concepto de la moralidad. No puede ser geográfico. Es decir, es que no está discutido lo otro. En el mismo Estados Unidos, dependiendo del estado, establecen los límites. Si Nueva York dice que es hasta el 9º mes, hay otro que dice que es desde el momento mismo de la concepción hay vida. La pregunta, y donde yo creo que está el debate que debe darse aquí y que debía dar un consejo como ese que se está planteando desde UNESCO, que formemos, es que podamos decir, ese inicio de la vida lo podemos llevar a rango constitucional, como hicimos aquí, que el artículo 37 plantea que la vida comienza en el momento mismo de la concepción. Es decir, estamos hablando del ser persona, porque la vida es obvio que es un óvulo y un espermatozoide. La discusión es desde cuándo ser persona, porque dependiendo de ese debate también tendríamos que ver cuándo se deja de ser persona. El tipo que está en un estado vegetativo persistente, el tipo que está en muerte cerebral, el tipo que está en un estado agónico, entonces ya no es más persona. Es un debate más profundo de ahí. Por eso a mí el tema de las tres causales no me quita el sueño de que si se aprueba o no, porque yo creo que al final lo que va a legalizar son las excepciones, que podrían ser muy merecidas, pero yo sigo pensando que el debate tiene que comenzar por cuándo se empieza a ser persona, que no es ni un debate religioso, ni es un debate médico, ni es un debate político, sino que es filosófico. Y aquí lo discutieron los políticos, y aquí lo llevaron a la Constitución los políticos, por esas mismas razones que tú señalabas ahorita, que eran en situaciones preelectorales. Entonces, es un problema. Yo quiero poner otro ejemplo en la perspectiva de la profilaxis psicosocial. Cuando usted va a formular políticas demográficas, como es el caso, el ejemplo fabuloso, que no es el único, pero de la República Popular China, que llegado un momento, con la 3/4 parte de su población, mucha además, muriéndose de hambre y de miseria, viviendo en condiciones aberrantes. Yo digo, bueno, pero es que si no paramos la reproducción indiscriminada, y entonces se estableció una política demográfica que dijo, bueno, hay que usar anticonceptivos, hay que usar distintos métodos, pero aquí ustedes no me van a tener 10 hijos, sino que nadie me puede tener más de uno, y eso lo vamos a durar durante 30, 40 años, hasta lograr un equilibrio lógico demográficamente hablando. Pero qué tan ético es que usted me tenga que decir a mí, cercenando un principio que sería el de la libertad, establecido en la Declaración Universal de todos los derechos humanos del mundo, ¿verdad? Y en la Constitución, qué sé yo, de los principios básicos. ¿Hasta qué punto entonces siempre vamos a tener un dilema de tipo práctico, en donde te sacrifico cosas para darte respuesta a otras? Y en su momento incluso de manera a nivel de manus militares, es decir, antidemocráticamente, que no es ético tampoco, porque yo no creo que sea que la antidemocracia sea estrictamente. Pero en esa perspectiva de la profilaxis psicosocial,
Que aquí generalmente, así como no queremos mirar el juego y creer que es muy ético que hayan diputados y senadores representantes de las bancas de apuestas, sin medir las consecuencias de las adiciones, en este caso al juego, y a pensar que los problemas de la sociedad se resuelven teniendo una banca de apuestas cada 2 casas en todo el bendito territorio nacional, más que los colmaditos. A eso me refiero, a tener esa visión un tanto holística del problema. Sí, yo entiendo que es un problema sumamente complejo y obviamente que viene, digamos, de forma transversal, le pasa el tema político, ¿no? La estructura presente. Ha puesto el caso de China, es un caso paradigmático, quizás un caso claro, ¿no? De violación a derechos humanos muy fundamentales, y que obviamente tienen excusa estas situaciones, tienen realmente justificación. Se justifica realmente controlar a una población y limitar sus necesidades, sus capacidades, sus deseos de reproducción de esa manera. ¿Estaríamos nosotros, por ejemplo, en nuestros países dispuestos, ¿no? O seríamos tolerantes con cuestiones de ese tipo? Bueno, quizá la respuesta hay que buscarla en la propia sociedad donde esto va ocurriendo de forma histórica, ¿no? Que permite que se llegue en ese momento. Quizás en el caso dominicano no hemos tenido esa experiencia, pero quizás sí hay otras formas en que se limitan las libertades de las personas. En Latinoamérica, en general, tenemos lo que es la pobreza, ¿no? Lo que es aquellos sobre los cuales ni se habla, los excluidos. Una frase poco común, ¿no? Que uno le escucha poco de los políticos, de los empresarios, en la academia en nuestro país, como que se ha sacado del diccionario la expresión exclusión, los marginados. Precisamente hay que buscar, ¿no? En esos casos. Se ha sacado para incluir la inclusión. En esos casos, ¿no? Y ahora también nos cuestionamos por qué genera tanta discusión hablar de género, ¿no? De esta política de género. ¿Por qué ocasiona en ciertos grupos cierta urticaria? Bien, hablar de lo que ahora sería ideología de género. ¿No es esto algo muy, muy viejo, no? Parte de los derechos que ya han sido logrados en toda la historia de la humanidad, y un poco llama la atención. Y entonces un poco tendríamos que analizar, ¿no? De fondo esas causas que en nuestra sociedad, en Latinoamérica en general, hay sus matices, ¿no? De violaciones a derechos humanos. Lo único que derechos humanos en nuestro contexto es casi una mala palabra. Habría que ver por qué cuando se utiliza, cuando alguien habla en términos de defender la vida y dice derechos humanos, generalmente se entiende en nuestro contexto que alguien que está defendiendo a los ladrones, está defendiendo a los violadores, porque ¿qué derecho humano tiene ese? O sea que yo creo que es interesante. No, el problema es que nunca defienden a las víctimas, porque los criminales tienen derechos humanos, no hay duda, pero hay víctimas en el proceso. Cuando hablaba de investigación, el tema de la justicia, que era un elemento fundamental. Y ahora cuando tú planteas el tema de China y de la sobrepoblación y de las medidas de anticoncepción, yo creo que entramos al tema del bien común. Hay un riesgo de que la bioética caiga en un reduccionismo, de que todo para que tenga valor y sea validado, tiene que tener evidencias éticas de un solo tipo. ¿A qué me refiero? Si una sobrepoblación va a traer un problema mayor, la búsqueda del bien común tendrá que pasar por la limitación de esas decisiones o de esos derechos. Control de natalidad. Control de natalidad. Es decir, tiene que ser porque pudiéramos estar viendo la consecuencia. ¿Qué hubiera pasado si no se hace? Entonces la pobreza, el hambre, todo lo que trae esa sobrepoblación, pero siempre y cuando se mantenga el criterio de equidad de que ese principio es válido para toda la población, no para los ricos, para los pobres, como pasó, que Canario decía, sí, pasó aquí con políticas de población, cuando se hablaba de la de paridad satisfecha, que eran políticas internacionales que se establecían, pero que obviamente la paridad satisfecha no era para mi familia, era para lo de los barrios. De manera que el tema de la equidad
va a dar un referente ético, pero el tema del bien común es el que nos va a plantear cuál es la connotación ética que debe primar. Es ético. Por ejemplo, tú planteabas el tema de la vacuna. El tema de la vacuna, Canario planteó, y estoy completamente de acuerdo, todo el beneficio que eso ha traído a la humanidad. Pero si nos metemos a la parte comercial, podríamos ver que ha habido lugares en América Latina donde se ha puesto vacuna sin que los padres sepan que a sus hijos lo están vacunando por el VPH, el virus del papiloma humano. ¿Y por qué? Porque es una medida... No, espérese, ahí no entramos al tema del bien común, porque ahí estamos hablando también del tema del comercio de la vacuna, y a lo mejor haga falta que se vacune a todo el mundo, pero mi gran discusión que yo planteé cuando se estuvo aquí es que no hay un consentimiento informado. Yo como padre necesito saber qué es lo que usted quiere hacer con mi hijo, a ver si yo quiero. Claro, cuando es una epidemia que está matando a todo el mundo, el Estado se impone porque el Estado es el gestor del bien común, a él le corresponde. Pero cuando es en estas situaciones, que es muy bien, el beneficio que va a tener probablemente es excelente, pero yo hacía preguntas, pero no ha pasado 20 años, pero yo no sé si las consecuencias que aquel me dijo que pueden pasar o las de este, ¿por qué no hay un consentimiento informado para que los padres, eso es lo ético? No que se imponga, no que no se ponga la vacuna, sino que el padre, los padres tengan el conocimiento para poder decidir si quieren participar o no. Que sucede exactamente lo mismo con el tema de las hormonas de desarrollo y crecimiento, por ejemplo, que igualdad también es muy experimental y no siempre el padre o los padres están en capacidad ni siquiera de entender un tanto aquello o hasta qué punto es ético o no lo que estamos desarrollando como en los seres humanos. Es importante recordar, ¿no?, que existe un documento internacional que se llama la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki pone pautas éticas a la investigación y principalmente a los investigadores, investigadoras, deja muy claro, ¿no?, entrever que no podemos mezclar dos cosas distintas. Una cosa es la investigación y otra cosa es la práctica médica per se. Por momentos a veces uno mezcla estas dos cosas y hay que distinguir. Una cosa es cuando el que tiene la bata blanca está buscando el beneficio del paciente y en este caso está comprometido con la salud del paciente y básicamente es en el acto médico típico que conocemos, ¿no? Sin embargo, cuando esa investigación debe delinearse, ¿no?, cuál es el punto, ¿no?, en cuando ya dejó de ser médico que busca el mejor beneficio para el paciente a cuando estoy investigando. Porque investigar significa experimentar, significa que desconozco qué puede producirte esto que te voy a administrar. No tengo ni idea qué va a pasar una vez tú tomes este medicamento. Así que la responsabilidad ética es distinta. Ahí en ese momento el médico debe hacer lo que se dice en inglés disclosure, una revelación. Debo revelar toda la información sobre lo que estoy investigando, diciéndote los beneficios, los riesgos y además siempre dejando claro que es algo voluntario, que tú debes por ti mismo, ¿no?, ofrecer, si se puede decir en este caso, tu cuerpo, tu tiempo, tu disponibilidad a la ciencia. Y ahí tenemos un reto, porque a veces la industria farmacéutica en esos puntos grises es donde hay problemas. Cuando hay una investigación oncológica, por ejemplo, que es común que tenemos investigación oncológica en nuestro país, la gente ve lo que se denomina como falacia terapéutica, cree que ese medicamento le va a salvar la vida. Nada más lejos de eso, porque es un medicamento experimental y lo que las personas necesitan saber es eso, que no hay certeza sobre qué será el fruto de esto. Y ahí hay una zona gris. Miren, hay aspectos también que son nodales desde mi perspectiva. El caso de la alimentación. Cuando usted agarra las Naciones Unidas vía la FAO, usted se da cuenta que hay un problema de tipo ético también. Porque ¿cómo es posible que haya tanta gente que no tiene acceso a la alimentación? Y mire que hay mucha. Aquello por suerte no lo vemos. No nos toca ahí directamente porque no nos moriríamos de vergüenza. Los que tengan vergüenza, supongo. Que también es un tema ético, la sinvergüencería. El tema de la alimentación, el desperdicio
de la alimentación mientras hay niños muriendo de hambre en el mundo. Pero usted tiene temas como el que a quién se le advierte realmente y se mantienen aún que en la mayoría de las fórmulas industriales, digamos, de la alimentación, y sigo en eso, o a quién se le advertía que el tema del plomo, cuando se enlataba la cosa, era que usted iba a tener una consecuencia impredecible, por así decirlo, en la salud de la gente, de los que la consumen. Aún hay incluso hasta vinos, tanto que se ha vendido y se venden ya los vinos. Bueno, pero hay una lista de vinos que se venden aquí, que está demostrado en publicaciones de estudios que tienen elementos tóxicos o contaminantes propios de la labor de siembra y cultivo, digamos, de la materia prima, que en este caso sería la uva. ¿Y en qué medida entonces eso compromete no solo la ética del empresario, sino la de las autoridades y de la de los científicos? En Estados Unidos, porque aquí la gente quiere creer que en Estados Unidos es que queda la última Coca-Cola del desierto, de Atacama. No, en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia, después de muchísimo tiempo, tuvo que ordenarle a una línea de chatarra, de comida chatarra, por así decirlo, que además es un tema ético también, porque todo el mundo sabe el efecto en la salud de la comida chatarra, pero déla para allá, que vamos a darle a los gringos para que sean obesos y tengan problemas de diabetes o de lo que usted quiera, sabiéndolo. Pero le tuvieron que decir, mire, usted no puede seguir diciendo que eso es carne de res, porque lo que usted estaba fabricando es una cuestión de laboratorio, que si la gente ve el esperpento de donde se está sacando eso, a usted lo que hay que fusilarlo. ¿Me explico? Es decir, estamos frente a temas que ustedes se van a tener que pasar la vida y no vamos a acabar la agenda haciendo los aportes de la comisión, de la red, sobre lo que usted está ya loquita por hablar. Pero le puse sobre la bandeja 3 temas que para mí son cardinales porque no son particulares, porque afectan a la especie humana aquí, allá o acullá. Bueno, es que el tema central de lo que estamos tratando pasa por lo económico, lo político y el poder de nuevo. Porque todo este tema de alimentación y todas estas instituciones o todos estos organismos como el que tú citaste. O la transgenia también. La transgenia o con lo que tú citaste de los de Helsinki. Es decir, todo eso existe y todo eso se viola. Y todo eso es permeado por los intereses propios. Hay países en América Latina que a laboratorios, por ejemplo, médicos, voy ahora a lo del alimento, le ha prohibido que entren a la fase experimental en su país. ¿Por qué? Porque lo que el laboratorio proponía era, estamos haciendo una muestra de 20 pacientes, ¿cuál es el beneficio? Que al final, si la cosa resulta bien, le damos los 20. Y el país dice, no, le tiene que dar a todos los enfermos de ese caso, aunque no hayan participado, porque ustedes están derivando beneficios del país. Y se retiraron los laboratorios y el país dijo, porque se vayan. Claro. Lo que quiero decir es que tiene que haber una política de Estado para el tema de los alimentos, de los medicamentos, de los laboratorios, donde ese papel de gestor de bien común sea asumido, porque dejarlo en manos de nosotros como Comité de Bioética no va a ningún sitio. Es decir, esto es una carta de intenciones de gente, buena gente. Claro. Andrés Peralta se murió y había pasado 30 años como padre de la bioética dominicana y nos quedamos en el mismo sitio. O sea que son elementos que tienen que ver más desde las instancias del poder, y por eso es que a ese tema que ella quiere llegar, de ese Consejo Dominicano de Bioética, es plantearlo, pero desde una visión del Estado, no de que lo decida el presidente o que lo nombre por política, sino de que se le propongan espacios y personas que puedan debatir el tema y hacer las sugerencias del lugar, porque igual los estados y los funcionarios tampoco tienen el conocimiento para hacer el debate de lo que estamos Doctor, me ha convencido. Por eso es que la política tiene que ser ética. Necesariamente. Y decía Duarte, que era la más noble de todas las ciencias. Precisamente por eso, porque es un eje transversal a todos los problemas que podamos
diseccionar o que podamos estudiar. Hablando de políticas, creo que este es un pie de amigo para comentar una estrategia que viene trabajando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque lo positivo hay que recargarlo también. Vemos que hay muchas cosas que no andan bien en la humanidad, sin embargo los pequeños puntos de avance hay que comentarlo. El Ministerio ha estado trabajando con el tema que es el protocolo de Nagoya y de acceso y distribución equitativa, justa y equitativa de recursos genéticos y de conocimientos tradicionales. Estos temas no son nuevos, ya sabemos que la explotación a aquellos de países ricos a pobres, de grandes empresas transnacionales, siguen vigentes, a pesar de que todos o una gran parte de la humanidad sabe que no son para nada éticos. La gran pregunta es por qué siguen todavía teniendo espacio para esto, porque los seres humanos también tenemos cierta debilidad de fábrica y esa sensibilidad hacia aquello, ¿no?, que está lejos de nosotros, tenemos limitaciones. Cuando escuchamos de hambre y no nos toca a nosotros, ¿no?, hay una cuestión ahí importante. Sin embargo, quiero resaltar que existe una política en República Dominicana y un reglamento que empieza a trabajar el tema de acceso a ese recurso genético que no es propio, del cual nosotros somos dueños. Y un poco esa conciencia es la que no ha existido digamos, alrededor del mundo, porque obviamente se nos está explotando en nuestros propios rostros, pero sin embargo las comunidades locales hay que trabajar con ellas, es parte de la estrategia que se está haciendo, desarrollando protocolos biocomunitarios, de manera que si viene alguien a desarrollar alguna innovación, ¿no?, con productos, con lo que son especies locales, se trabaje a partir de un sistema que puede tener derechos las personas y las comunidades a aquellos. Entonces, eso de justicia y de acceso no es solamente un tema filosófico, sino que está quedando ya en instrumentos legales acá en Dominicana. Hay un matiz ahí que no solo es de bien común. Ahora diga todo. Queremos insistir un poco de nuevo en la importancia de la creación de este Consejo Dominicano de Bioética, del cual le voy a pedir al doctor Suazo que ahora le abunde un poco sobre la composición, etcétera, etcétera. Pero decir que desde la comisión hemos venido trabajando, tenemos mucho rato ya trabajando conjuntamente con el Comité de Bioética, con el Comité de Bioética en Salud, con la gente de la Escuela de la Judicatura, entre otras instituciones que y personalidades del área de la bioética que han estado colaborando en la creación de una propuesta de decreto, y el Ministerio de Medio Ambiente también, una propuesta de decreto para la creación de este Consejo Dominicano de Bioética. El problema es que en nuestro país no es un tema muy conocido, ni siquiera. Entonces, tenemos que iniciar el proceso desde, digamos, casi desde cero, desde lo poco que se ha venido haciendo a través de los académicos como el doctor Suazo, como el doctor Canario, entre otros. Pero hay que seguir concientizando, o sea, hay que seguir concientizando a los legisladores, porque quizá la legislación nuestra no se adapta a esas realidades que estamos viviendo. Sabemos que muchos de los temas en el que está involucrado la bioética traen muchos problemas, muchas dificultades, conflictos, son temas conflictivos. Entonces hay que mediar a través de una legislación que no tenemos probablemente. Este consejo, dentro de esas cosas, sería eso, además de hacer las recomendaciones correspondientes en todos los temas de bioética. Así que el doctor Suazo le podrá explicar de la composición, quiénes serían, que estarían involucrados, etcétera, etcétera. Hay una Comisión Nacional de Bioética que dirige Canario, que ya yo fui, que lleva 30 años en el país, que es privado. Cuando digo privado, somos nosotros mismos los dueños, de honorífico, nadie cobra, sino gente que se formó en el área, que estudió o que se interesó en el tema y forma la Comisión Nacional de Bioética. El desarrollo que van teniendo las sociedades va pidiendo que en cada país tengamos una visión más amplia y se plantea ese consejo
en este caso dominicano de bioética, que existe en otros países. Y ahora, cuando hemos intentado acercarnos, pues hemos validado con la Academia de Ciencias, con distintos organismos, con las universidades, con distintos sectores, con la intención de que sea un referente para el Estado dominicano, para que situaciones como esta, cuando aterrizan en Dominicana, tenga a quien preguntarle. No es vinculante, no quiere decir que cuando lo diga la Comisión de Bioética, el Consejo, eso, no, es a escuchar a los expertos. Si se habla de algo de medio ambiente, llamamos a los expertos de medio ambiente, yo de eso no sé, y vamos a aprender todo, pero que lo que hemos estudiado, el tema de la bioética, podamos hacer el aporte en ese sentido. Esto es a lo que ella se refiere, que tiene un diseño ya de decreto, que se le propuso un borrador al Poder Ejecutivo, está en manos del Poder Ejecutivo, ha contado inicialmente con una buena acogida cuando se presentó, y nos dieron la luz verde para que lo presentáramos. Ya está en manos de ellos, y esa es la idea de ese consejo. No quita que sigue existiendo la Comisión Nacional de Bioética como un ente privado que no va a ser decidido por ternas que van a ser presentada por el decreto, sino que sigue su rumbo trabajando con dos instancias completamente En ese distintas. esquema, por ejemplo, en el Congreso ya existe una comisión de ética. Sí. Eso es Todos importante. tienen comisiones de ética, y eso entra más al campo de la ética pública. Inclusive por el decreto, que es la formación de la DIGEI, todas las instancias públicas tienen comisiones Aquí de hay ética. una comisión de ética. Sí, aquí hay una comisión de ética. Las hay en todo el país, y se va creciendo y se va caminando en ese sentido. Eso, sin lugar a dudas. Yo trabajé en eso mucho tiempo y conozco bien los detalles, las interioridades, y creo que el debate de la ética pública pasa por los comités de ética. Ahí, en esos comités que tiene que ser. De manera que este que estamos planteando ni es de ética pública, ni es de medicina, es de referencia ética a los problemas que tienen la duda moral, que requiere que los expertos, que los que más están dedicados al tema, pues lo aborden. Ahí mismo planteo que a nivel internacional existe la red bioética UNESCO, que es ahí donde viene lo de Susana Vidal, porque también es un grupo de invitados, no son países, no son sociedades, Son invitados, expertos, que los invitan, y desde el 2003 en Cancún se les llamó, y a partir de ahí pues hemos estado vinculados el país en una red. ¿Qué es lo último que hemos logrado con esa red? Hacer capítulos. Por eso tenemos el capítulo centroamericano y del Caribe de la red, donde no es vinculante. Si yo te invito a una reunión, tú no eres miembro de la red. Yo te invito al capítulo porque vamos a hablar sobre medios de comunicación y ética, y es lo que yo entiendo que tú puedes aportar. Entonces, ese movimiento que se va dando a nivel internacional tiene que pasar necesariamente por ese consejo, que es donde tendremos entonces la vinculación de que podamos pedir a expertos de otros países que vengan a ayudarnos por la vinculación que ya se tiene. Esos son como los 3 puntos claves con los que estamos trabajando con UNESCO en este momento. Mire, dime, Sí. pero ya prácticamente Perfecto. hemos... Solamente reseñar que que está disponible en línea este documento sobre los comités y las comisiones nacionales de bioética en América Latina y el Caribe. Recoge experiencias desde el año 2005 con el programa de la UNESCO que está en Montevideo, que le da seguimiento a lo que estas comisiones hacen. O sea que lo que se está proponiendo no es algo, no es una experiencia Claro. única o singular para República Dominicana, sino que va más allá. Interesante esta conversación que hemos tenido, no va a ser la última, espero. Se quedan en el tintero cuestiones que, como la del medio ambiente, la relación con el medio ambiente, que ahí hay mucha tela que cortar. Pero yo me enteré, y con esto penosamente tengo que cerrarlo, porque ya así me lo han solicitado. La primera potencia del mundo, 300 millones de gente. Éticamente le quitaron los fondos que le daban a la UNESCO. Es un tema ético también. Es decir, también en esa perspectiva estamos, como las naciones pues pueden escurrir el bulto, sin poder decir que ellos están ajenos a los daños y a las consecuencias. Y tiene uno que entender y comprender que todavía hay gobiernos y países que no les importa mucho la ética, más que
más que a los guruses. Guruses, le dicen ustedes. Muchísimas gracias a doña Jenny Acosta, que en representación pues de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y de su incumbente principal, el filósofo doctor Luis Brea Franco, pues nos ha acompañado y ha acompañado a los distinguidos doctores Miguel Suazo, quien ya dije antes lo que era, y a Julio Arturo Canario Guzmán por igual. Muchísimas gracias. Este es un tema que hay que darle, visibilizarlo, hay que darle participación a la gente. No quiere decir que este sea un tema de especialistas. Para esos usos que usted muy bien describió, pues es así. Pero esto es un tema ciudadano, yo diría, de la humanidad. Y creo que es la provocación un tanto que nos corresponde hacer, tanto como un medio de comunicación público y además como alguien o como conjunto de ciudadanos que nos interesamos por igual en estos temas. Muchas gracias de nuevo en nombre de la Dirección General de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión y del Canal 4 de RD. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.